Neville Goddard, 31 de marzo de 1968. ¿Qué es la verdad? El cristianismo es el cumplimiento del judaísmo, el cumplimiento de todo lo que fue profetizado en el Antiguo Testamento. Esta semana el mundo cristiano celebra la Pascua, la marcha triunfal hacia Jerusalén, el juicio, la crucifixión, el entierro y la resurrección. Permítanme compartir estos eventos con ustedes tal como son vistos a través de los ojos de alguien que los ha experimentado. En el capítulo 18 del libro de Juan, Pilato dijo: «Así que eres un rey», y Jesús respondió: «Tú dices que lo soy, pero mi reino no es de este mundo. Para esto nací. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad». Entonces Pilato preguntó: «¿Qué es la verdad?», y cuando no hubo respuesta, Pilato se fue, diciendo: «No encuentro nada en este hombre que merezca condena». Habiendo ya afirmado: «Yo soy la verdad, y mi palabra es verdad», aquí encontramos a Jesús haciendo la afirmación: «Vine para dar testimonio de la verdad». Pedro nos dice que los profetas que profetizaron sobre la gracia que había de ser vuestra buscaron e indagaron acerca de esta salvación. Indagaron qué persona o tiempo era indicado por el Espíritu de Cristo en ellos, cuando predecían los sufrimientos de Cristo y la gloria subsiguiente. Les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a vosotros. Los profetas estaban haciendo un trabajo, cuya importancia completa estaba en la promesa. Estaban condicionados para escuchar, y con bastante frecuencia para ver, la palabra de Dios. Aunque registraron lo que escucharon, no entendieron la Escritura. Daniel declaró: «Oí pero no entendí». Entonces se le dijo que cerrara las palabras y sellara el libro hasta el tiempo del fin. El tiempo cuando la palabra, encarnada en carne, se desenvuelve en un hombre que, habiendo roto el sello, interpreta la palabra escrita desde la experiencia. Vino al mundo y el mundo no lo conoció. Incluso hoy la palabra sigue siendo malentendida. Cientos de millones de cristianos irán a la iglesia este próximo viernes y el domingo siguiente, para proclamar que Cristo ha resucitado, sin embargo, no conocen la palabra. Pero cuando el que es enviado por amor entra en el mundo, encuentra un pequeño grupo que aceptará sus palabras. De ese grupo, un grupo aún más pequeño lo entenderá hasta el punto de la aceptación completa. La Escritura es completamente malentendida y solo puede ser interpretada por alguien que es llamado, incorporado al cuerpo del amor, y enviado de vuelta a este mundo de muerte para esperar ese momento en el tiempo cuando la palabra se desenvuelve desde dentro. Y cuando él cuenta sus experiencias, la multitud no puede creerle, porque no es lo que les enseñaron. Sin embargo, habiéndose convertido en un testigo ocular, ya no puede decir «creo» o «pienso», como lo hacen nuestros teólogos. El suyo es un seguro «yo sé». Creer en algo es maravilloso, pero no se puede conocer hasta que se experimenta. Hace muchos años yo era bailarín en la ciudad de Nueva York. Un día tomé un taxi desde el ensayo hasta mi hotel. Cuando llegamos, el conductor afirmó que yo había roto el vidrio al cerrar la puerta de golpe, y me pidió que lo pagara. Yo sabía que no había roto ningún vidrio y sospechaba que había estado cobrando $8 a cada pasajero durante todo el día, así que no le pagué más que lo que marcaba el taxímetro, más una generosa propina. Poco tiempo después de haberme retirado a mi habitación, sonó el teléfono, y la operadora dijo que había un policía en el vestíbulo que quería verme. Cuando nos encontramos, me preguntó sobre el vidrio roto, y le dije que yo no lo había hecho. Era la hora de la cena, así que me pidieron que fuera con él al juzgado nocturno. Así lo hice, y cuando se le preguntó al conductor si sabía que yo había roto el vidrio y él dijo, «creo que lo hizo», el caso fue desestimado. Él pensó que lo hice y tal vez lo creía, pero no lo sabía. Uno debe tener un seguro «yo sé», que solo se puede obtener de la experiencia. Me presento ante ustedes conociendo la verdad, y no es como se representará esta semana que viene en todas las iglesias cristianas del mundo. Cristo en ustedes es su esperanza de gloria. Un día, como un árbol, esa palabra viva florecerá en ustedes y dará su fruto visionario, todo relacionado con el Antiguo Testamento.
La única Biblia que tenían los primeros cristianos era el Antiguo Testamento. Aquellos que escribieron el Nuevo Testamento fueron llamados la gente del camino. ¿Saben quiénes eran? Judíos. Aunque los autores desconocidos de los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan eran judíos, no lo confesaron, como lo hizo Pablo. Las 13 cartas de Pablo, que forman la mayor parte del Nuevo Testamento, fueron las primeras. Fue él quien dijo: «Soy judío, hijo de Abraham de la tribu de Jacob». Pablo nunca negó su ascendencia judía, sin embargo, sentó las bases de la fe cristiana. El hombre olvida esto, y piensa que el Antiguo y el Nuevo Testamento representan dos religiones, pero solo hay una religión, cuya base es el judaísmo y el cumplimiento, como el fruto que aparece en un árbol, es el cristianismo. Esta es la historia más grande que jamás se haya contado. La crucifixión ha terminado. Lo sé, porque recuerdo cuando yo, un vórtice giratorio, me crucifiqué a mí mismo sobre este cuerpo llamado Neville en 6 puntos, las manos, los pies, la cabeza y el costado derecho. La palabra de Dios, que es Dios, está clavada a tu cuerpo por vórtices giratorios. Esta es la misma palabra que estaba en el principio con Dios y era Dios. Había significado en esa palabra, un plan y un propósito, que te fue revelado antes de que el mundo comenzara. Esto no es un pensamiento de emergencia por parte de Dios, Él nos escogió en Él antes de que el mundo fuera. Cristo está en nosotros, crucificado en nuestro cuerpo. Él se convirtió en esclavo para que tu cuerpo pueda estar vivo, y llevará ese cuerpo hasta que despierte. El cuerpo que ahora llevas puede ser cremado y por lo tanto desaparecido del ojo mortal, sin embargo tú, su portador, sigues muy vivo, continuando tu acto de esclavitud en un cuerpo igual al que ahora llevas. En mi propio caso, sin embargo, no llevaré un cuerpo de muerte por más tiempo, porque la palabra ha hecho erupción dentro de mí. Sé que la Escritura es verdadera de principio a fin, porque la he experimentado. También sé que aquellos en quienes no ha hecho erupción se encontrarán restaurados a la vida. Si nuestro difunto presidente Eisenhower no ha tenido la palabra desplegada dentro de él, aunque fue el presidente de nuestro gran país, ha sido restaurado a la vida como un hombre joven, de unos 20 años de edad. Estará en un mundo terrestre como este, en un entorno que mejor se adapte a sus necesidades, para continuar el trabajo que fue iniciado en él por el Hijo de Dios, que es su yo ancestral. Cuando hablo del Hijo de Dios, me refiero al verdadero ser del hombre. Ningún niño entra en este mundo a menos que un Hijo de Dios, que es su yo ancestral, lo apoye soñándolo a la existencia. Y todos los que dejan esta sección del tiempo se mueven automáticamente a otra sección del tiempo, hasta que su yo ancestral despierte. El único propósito de la vida es dar testimonio de la verdad del Antiguo Testamento, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios ha hecho erupción en mí. Habiendo cumplido la profecía del Antiguo Testamento, doy testimonio de su verdad. El Antiguo Testamento es la profecía, pero está muerto hasta que hace erupción. Entonces el individuo dentro del cual hace erupción se convierte en Jesús, el espíritu de profecía. Los hombres han especulado sobre el significado del Antiguo Testamento, y creerán sus especulaciones desde ahora hasta el fin de los tiempos, pero no conocerán la verdad hasta que haga erupción dentro de ellos. Puedes confiar en alguien en quien ha sucedido. Puedes creer que está diciendo la verdad y ajustar tu pensamiento para conformarte a sus palabras, pero no puedes conocer su verdad hasta que la experimentes individualmente. Creer que las palabras de otros son verdaderas no es suficiente. El juez desestimará el caso a menos que el testigo pueda decir, yo sé. Porque sucedió en mí. Esta semana se celebrará el juicio, la crucifixión, el entierro y la muerte del poder creativo de Dios, pero no el otro lado de la moneda de la resurrección, que es el nacimiento. El cristianismo es una religión de Pascua. Sin resurrección, el cristianismo sería solo otro pequeño ismo. El mundo está lleno de pequeños ismos y todos son útiles. Siendo psicológicos, fomentan el pensamiento positivo, diciéndote cómo asumir cierta actitud mental y vivir una vida más libre, saludable y maravillosa. Pero cuando se trata de la verdad, el cristianismo es la religión de la Pascua,
la religión de levantarse del mundo de la muerte y entrar en el mundo de la vida, llamado el reino de los cielos. Es la historia de la salvación de los dioses que descendieron. En el libro de Deuteronomio se nos dice que se han establecido límites a los pueblos de la tierra según el número de los hijos de Dios. Un niño no podría conocer la vida aquí, si no fuera por su yo ancestral, que es uno de los hijos de Dios que cayó como un solo hombre. Conteniendo a todos los hombres dentro del uno, todos volverán a ese único hombre, pero cada uno en su propio tiempo. Nadie puede decir cuándo llegará esa hora. Puedes anhelarla, pero no puedes forzar su llegada. Mientras estaba en la cruz, Jesús dijo, «Tengo sed». Puedes pensar que tiene sed de agua, pero su sed fue causada por la hambruna que se envía sobre la tierra. No es hambre de pan ni sed de agua, sino de escuchar la palabra de Dios. Sediento, le dieron vinagre, en cumplimiento del Salmo 69, para mi sed me dieron a beber vinagre. Habiendo venido al mundo solo para dar testimonio de la verdad, sé que la palabra de Dios es verdad. Cuando su palabra se vuelva viva en ti, el Antiguo Testamento hará erupción como una semilla, y conocerás la verdad de las Escrituras por experiencia. Entonces le dirás al mundo, que no te recibirá, porque conocerán tu trasfondo físico y no la palabra de Dios que se desplegó dentro de ti. Solo uno que ha cumplido la palabra puede interpretar las Escrituras. Los profetas la escribieron, pero no pudieron entender su escritura. Los escribas, sin entender, vivían por la palabra externa, pero la experiencia trae la palabra interna para que coincida con la externa. Se dice que dos personas diferentes deben estar de acuerdo en el testimonio para que el testimonio sea concluyente. Los dos pueden ser la palabra externa de las Escrituras y la palabra interna desplegándose dentro del individuo. Si están de acuerdo, su testimonio es concluyente. Cuando dijo, «Para esto nací», no estaba hablando de un nacimiento físico, sino de uno espiritual, porque a menos que nazcas de lo alto, no puedes entrar en el reino de Dios. El hombre, nacido en el mundo de César, vive con razón y lógica. Para él, uno debe nacer como descendencia del vientre de una mujer, sin embargo, Jesús está hablando de un nacimiento completamente diferente, el nacimiento del Espíritu, que viene de arriba, y no el nacimiento de la carne, que viene de abajo. Su declaración continúa, «Para esto vine al mundo». Esto es cierto, porque la palabra se hizo carne, como tú y yo, y ahora habita dentro de nosotros. Está vestido con una túnica empapada en sangre, y su nombre es llamado la palabra de Dios. ¿No está el cuerpo que ahora llevas empapado en sangre? Nuestros cardenales visten túnicas rojas y se llaman a sí mismos príncipes de la Iglesia, pero esa no es la túnica de la que se habla aquí. Cada niño nacido de mujer viste la túnica roja como su cuerpo de carne y sangre. Encarnándose, la palabra se hace carne y habita en todos nosotros. Tú eres la palabra encarnada de Dios, que en un momento del tiempo será llamada. Tu nombre, ya escrito en el libro de la vida, será marcado, y serás incorporado al cuerpo viviente del amor, que es la forma más radiante de Dios. En ese instante te vuelves uno con ese mismo cuerpo, ese mismo espíritu, ese mismo Señor, ese único Dios y Padre de todos. Como amor, pero vistiendo un cuerpo de poder, serás enviado de vuelta al mundo para esperar tu tiempo de 30 años. Mientras estés aquí, harás todas las cosas normales que hacías antes. Cometerás errores, reirás y llorarás, y luego de repente las Escrituras harán erupción desde dentro, y te encontrarás obligado a contar tus experiencias a todos los que quieran escuchar. Pero porque no es lo que enseña la tradición, muchos darán la espalda y se alejarán, incapaces de creer lo que no pueden comprender. Este viernes, muchos pasarán 3 horas celebrando un evento que tuvo lugar en mí en cuestión de momentos, porque recuerdo la noche en que la memoria regresó, y volví a representar el Salmo 42. Recuerdo cuando caminé en procesión hacia la casa de Dios, cuando una voz resonó diciendo, «Y Dios camina con ellos». Una mujer cuestionó la voz, diciendo, «Si Dios camina con nosotros, ¿dónde está?», y la voz respondió, «A tu lado». Volviéndose a su derecha, ella miró a mis ojos y se rió, porque vio a un hombre que sabía que era débil y frágil, un hombre que podía sucumbir a la tentación.
Su pregunta, ¿qué? ¿Neville es Dios?, fue respondida, sí, en el acto de despertar. Entonces la voz me habló desde lo profundo de mi alma, y dijo, me acosté dentro de ti para dormir, y mientras dormía soñé un sueño. De repente supe exactamente lo que estaba soñando, porque en una fracción de segundo me sentí convertirme en vórtices, mientras penetraba mis manos, mis pies, mi cabeza y el lado derecho de mi cuerpo. Sentí los 6 puntos del Mouguen David, la estrella de David, experimentando un éxtasis mayor que mis sueños más salvajes. Ahora sé que la crucifixión sucedió la noche del viaje triunfal a Jerusalén. La tradición es correcta al mantenerla en el mismo espacio de tiempo, pero no cuentan la historia correctamente. En el libro de los Hechos, encontramos esta cita del Deuteronomio, maldito sea cualquiera que cuelgue de un árbol. La crucifixión tuvo lugar en el árbol de la vida, en el hombre, y no en ningún árbol de madera. Blake nos lo dice tan bellamente. Los dioses de la tierra y el mar buscaron a través de la naturaleza para encontrar este árbol. Pero su búsqueda fue en vano, hay uno que crece en el cerebro humano. Mira una imagen del cuerpo humano con la piel removida, y verás todas las venas y arterias enraizadas en el cerebro y volteadas hacia la generación. Ese es el árbol del que se habla en el libro de Daniel. Fue talado, despojado de sus hojas, y su fruto fue esparcido. La raíz, sin embargo, no debía ser interferida. Después de que 7 tiempos pasen, y el que fue talado sepa que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y lo da a quien él quiere, el árbol se invierte, y su energía se moverá de la generación a la regeneración, mientras estalla en flor y da su glorioso fruto. En ese estado crucificado caímos y nos crucificamos a nosotros mismos en el árbol viviente, que fue talado. Su raíz es la imaginación humana, que despertará en el Santo Sepulcro, donde comenzó el drama. ¿Ves? Es allí donde Dios entró por la puerta de la muerte y se acostó en la tumba del hombre para soñar el sueño de la vida. Es allí donde Él despertará. Es allí donde Él saldrá y mirará hacia atrás sobre lo que lo contenía, ese cuerpo de un esclavo. Entonces toda la imaginería de su nacimiento desde lo alto aparecerá, para que Él pueda hacer la declaración, para esto nací, para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Tu palabra es verdad. La palabra escrita es un libro sellado del cual yo, la palabra viva, interpreto a través de la experiencia. La verdadera interpretación de las escrituras nunca se puede obtener a través del aprendizaje. El conocimiento debe obtenerse de la experiencia. El aprendizaje puede hacerte pensar que es verdad, pero solo puedes conocer la verdad de las escrituras a través de la experiencia. Cuando la historia del cristianismo se ha cumplido en ti, no tienes que creer en la fe cristiana, sabes que es verdad. Y el cristianismo es el cumplimiento del judaísmo. Es la partida del hombre de este mundo de muerte y su entrada en el mundo de la vida. Después de que la palabra haya hecho erupción en ti, no llevarás más un vestido de muerte. Nadie muere realmente, porque la palabra inmortal está en él. Un amigo puede parecer morir, pero no lo hace. Es restaurado instantáneamente como un ser viviente sin cambio de identidad, donde continuará su viaje hasta que la palabra de Dios sea activa y viva en él. Y cuando lo hace, se convierte en un testigo de la palabra escrita de las Escrituras. La palabra no viene a cambiar el mundo de César. Es la palabra resucitada quien dice, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si César quiere impuestos, dáselos. Si deseas cosas en el mundo de César, asume que las tienes y César estará satisfecho, porque las tendrás. Siempre puedes satisfacer las demandas de César. Si él quiere algo más, no discutas con él, simplemente asume que lo tiene. No cambias a César, porque él es tan esclavo como tú. Ya sea que sea un rey o un papa, el hombre sigue siendo un esclavo del cuerpo que lleva, y no puede obligar a nadie a digerir, asimilar o eliminar por él. Tiene que hacerlo todo por sí mismo. Y cuando muere para este mundo, es restaurado para encontrarse en un cuerpo que es tan esclavo como este. Aquellos que han ido más allá están ahora realizando las funciones normales y naturales del cuerpo. Hay sexo allí, odio y amor, al igual que aquí.
Es el mismo mundo, porque tu vida no termina en el punto donde tus sentidos dejan de registrarla. Como una obra en Broadway, puedes dejar el escenario, pero sigues siendo el actor. Habiendo dejado el escenario, ya no eres visto por los actores que permanecen allí, pero tu identidad no cambia. Continúa para siempre. El drama se concentra esta semana, pero la verdad no se está contando, ya que el hombre encuentra más fácil ver el pensamiento en forma de imagen. Pero en la historia de la salvación, Jesucristo se representa públicamente como crucificado. La representación comenzó en el espíritu. Nunca existió en la carne. No has ido al teatro y te has dejado llevar tanto por la actuación que olvidaste el mensaje que el actor estaba tratando de representar. Muchas obras no son solo para divertir, sino para educar. Tal es la historia de la salvación. Es la obra más grande que jamás se haya concebido, pero el hombre se ha enamorado de la cáscara, porque no conoce el núcleo. Es por eso que Pablo hizo la declaración: ¿quién os ha hechizado, ante cuyos ojos Jesucristo fue públicamente representado como crucificado? Déjenme preguntarles solo esto: ¿recibieron el Espíritu por obras de la ley o por oír con fe? ¿Son tan tontos que se han vuelto del Espíritu a la carne? De ahora en adelante no consideren a nadie según la carne, aunque una vez consideré a Cristo desde el punto de vista humano, ya no lo considero así. Esta semana los cristianos celebrarán una muerte física, y Cristo no es ni nunca fue un ser físico. Celebrarán la ascensión de un individuo, sin embargo, Cristo es universal. El Cristo cósmico está enterrado en cada niño nacido de mujer. Y ese Cristo cósmico está representado por los hijos de Dios, que todos juntos forman al Señor Dios Jehová. Cada niño posee un yo ancestral, que es un hijo de Dios individualizado, que despertará para revelar la verdadera identidad de ese niño. Ahora mismo tu yo ancestral está individualizado como tú. Y un día tú también sabrás quién eres. Nadie en la tierra conoce tu verdadera identidad, pero tú la conocerás, porque volverás a tu yo ancestral que fue, y sigue siendo, uno de los hijos de Dios. La palabra Elohim es una unidad compuesta de uno formado por otros. Somos los Elohim, se pronuncia Elohim, que forman Yod Bau, se pronuncia Yod, Hi, Bau, Hi, el Señor. Ninguno de nosotros puede estar ausente, porque se necesita a todos nosotros para formar el todo. Recuerda, Jesucristo no es un hombre pequeño, sino el Cristo cósmico que habita en ti y hará erupción en ti, causando que regreses al único cuerpo, al único espíritu, al único Señor, al único Dios y Padre de todos. Te estoy diciendo lo que sé que es verdad. Nuestros teólogos recitan credos. Comparten su conocimiento sobre lo que han aprendido y por lo tanto creen, pero no pueden decirte lo que saben hasta que tengan la experiencia. Te digo que eres Dios el Padre, pero nunca lo sabrás hasta que conozcas a tu único Hijo engendrado, cuyo nombre es David. No puedes llegar al conocimiento de que eres Dios el Padre excepto por Él. Nadie sabe quién es el Padre excepto el Hijo, y nadie sabe quién es el Hijo excepto el Padre. Cuando la palabra viva comience a desplegarse, el Hijo que has estado buscando durante toda la eternidad aparecerá. Entonces conocerás la verdad y estas palabras se convertirán en tuyas. Para esto nací. Para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Cuando la personificación de la razón preguntó, ¿qué es la verdad?, la personificación de la verdad no respondió. ¿Cómo puede la verdad hacer que la razón entienda el verdadero conocimiento de Dios? En su capítulo 17, Juan dijo, «Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero». El mundo tiene tantos dioses como estrellas hay en el cielo. Han reducido la verdad a muchos ismos, pero para tener vida eterna, debes conocer al único Dios verdadero. El evangelista, Juan, luego agregó las palabras, «y a Jesucristo, a quien tú has enviado». Solo hay un patrón, solo un camino, que te llevará a la historia sagrada, que es la misma por siempre y para siempre. No hay nada preciso, sin embargo, sobre la historia secular. Dos relatos de una pequeña sección de la última guerra mundial difieren entre sí. El hijo de Eisenhower escribió un libro sobre la experiencia de su padre,
Y el señor Montgomery, mano derecha del general Eisenhower, escribió sobre la misma experiencia, sin embargo, son completamente diferentes. Nunca hay necesidad de agregar o quitar de la palabra de Dios. Si, en este momento no la entiendes, simplemente déjala como está, porque llegará el día en que lo harás. En ese día la palabra viva se desplegará en ti e interpretará la palabra escrita, y no tendrás que agregarle ni cambiarla de ninguna manera. Los eruditos sin visión han tratado de cambiar la palabra para hacerla conformar a lo que piensan, pero no saben. Como Pablo dijo a los Gálatas, noto que observáis semanas, meses, estaciones y años. Me temo que he trabajado en vano por vosotros. No hay semanas, meses, estaciones o años especiales, porque tu despertar puede suceder en cualquier momento del tiempo. La crucifixión comenzó antes de que el mundo fuera, mientras que la Pascua llega cuando la era de César ha llegado a su fin. La resurrección es un lado de la moneda de la Pascua, con tu nacimiento desde lo alto como el otro. Dios envió su palabra a tu mente. Esa palabra no puede volver a él vacía, sino que debe cumplir lo que Dios se propuso, y prosperar en aquello para lo que fue enviada. Volverás reclamando, he terminado la obra que me diste que hiciera. Dios te dio solo una cosa que hacer, y eso es testificar la verdad de su palabra. No viniste aquí para ganar mucho dinero, dejar tu nombre en granito, o tu rostro tallado en la ladera de una montaña. No viniste a cambiar, juzgar o condenar nada. Deja el mundo tal como está, porque Dios planeó todo como ha salido y como será consumado. Simplemente pon tu esperanza plenamente en la gracia que viene a ti, porque has venido a dar testimonio de la verdad. ¿Nada más? La palabra de Dios es verdad, así que has venido a cumplir las Escrituras. Ahora entremos en el silencio.